Vamos a empezar con la primera parte del trabajo de comisión porque la idea es comprender, hilando lo anterior, los límites de cada uno de los espacios en los que vamos a desarrollar los respectivos trabajos prácticos verticales. Y constitutivo de las condiciones necesarias para desarrollar esos trabajos son las bases de historias breves, que nos dicen una serie de cosas, y el contrato que nuestras productoras van a firmar con ese supuesto canal que está ahí omnipresente. Bien. Bueno, metodología. Vamos con las preguntas en general y las vamos respondiendo. ¿Te parece? Sí, sí, yo las como que las separé, no las... ¿Las compendiaste? Separé, sí, podríamos decir. Bueno, vamos. ¿Con qué empezamos? ¿Cómo? ¿Empezamos con historias breves o con el contrato? Dale, empezamos con historias breves. Bueno. Dice... ¿cuáles son los criterios que el jurado suele tomar en cuenta para elegir los proyectos? ¿Quién preguntó eso? No. Yo hice un compendio, no puse los nombres. Bueno, no importa. Pero espera, hablemos un poco de esto. Hablemos un poco. A ver, la factibilidad productiva es un criterio que el jurado va a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Un guión que ya lo van a ver, pero por su cantidad de locaciones, no sé, superaría, cuando uno lo lee, superaría las, qué sé yo, 8 jornadas de rodaje, no estoy diciendo 3 semanas, 8 jornadas de rodaje, es probable que ponga en duda al jurado. Sí, lo mismo si hablamos de un proyecto que tiene muchos personajes o muchas locaciones o mucho efecto especial porque el presupuesto es acotado también. La intervención de muchos niños en escena puede ser otra mirada negativa para un jurado. Esto no quiere decir... A ver, perdón, hay algo también mucho más básico. Nosotros sabemos que un guión se calcula aproximadamente que cada página es un minuto. Si ustedes presentan un guión que tiene 7 páginas, no se adecúa a lo que establecen las bases, por ejemplo. Digo, eso podría ser también un criterio. Si se presentan 500 proyectos y uno tiene 7 páginas y el otro tiene 35, esos dos van a quedar afuera, sin ninguna duda. Van a elegir entre los que tienen la lógica del tiempo que se espera de ese cortometraje. Una transposición evidente de una historia de la que no declara tener los derechos el presentante, aunque nos presente unos derechos firmados por él, pero son claramente una historia derivada de una historia conocida, probablemente sea descartada. Sí. Después otra pregunta, dice, ¿cuán útil es el asesoramiento profesional que se tendrá? ¿Significa algún tipo de censura o es solo ayuda? No tiene que ver con la censura. Partimos de proyectos que han sido elegidos ya por un jurado. El asesoramiento que van a tener es un acompañamiento en guión, en producción y en dirección. El objetivo es llegar a buen fin, digamos, que lo puedan terminar. Entonces, son simplemente, les pueden dar sugerencias, acompañarlos, ver si con los tiempos están bien, ver, digo, ustedes lo que presentan es un proyecto. Cuando lo empiezan a transformar en realidad y comienza la preproducción y está el plan de rodaje real y las locaciones reales, ellos lo que hacen es asesorarlos para que no la choquen, básicamente, porque ese es parte de la base de que es la primera o una de las primeras experiencias profesionales que ustedes tienen. Yo tengo una pregunta.
Sí. En las bases decía que el Inca pasaba a ser la productora, ¿no? Sí, sí. Del proyecto. Sí. Puede también tener que ver, ya que tiene este papel de productor, había notado de la clase con esto del relato y del contexto, que también puede que vea una oportunidad dentro del mercado y busca una historia particular, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza Rojo, que tomaba esto de la dictadura y el huevo de la serpiente, ¿no? Y que tenía que ver con lo que estaba pasando, ¿no? En el gobierno anterior, quizás. No sé, como sí, tomar de todas algo. maneras, Sí. si ustedes miran, pues no sé si se acuerdan que dijimos que con cada concurso de historias breves se seleccionan una determinada cantidad de proyectos y después con eso se hace un largometraje. Si ustedes buscan en internet o en Cinear alguno de las historias breves que tienen números, historia breve 8, 9, 10, y ven ese largometraje, que es el compendio de muchos cortos, van a ver que las temáticas son totalmente diferentes unas de otras. O sea, no es que un determinado llamado dicen, bueno, en este llamado vamos a elegir temática no sé qué. No, si ustedes se toman el trabajo de mirar aunque sea uno, van a ver la amplia gama de temáticas y propuestas de cortometrajes que hay. De hecho, hay algunos que quedaron buenísimos y otros que hay más o menos. Digamos, hay de todo en esta experiencia que proporciona el Inca. El hecho de que el Inca sea el productor es porque es el único concurso en el que el Inca pone todos los fondos. En todos los otros concursos, el Inca no es el productor y lo que hace es dar un aporte, un subsidio para la realización, pero los derechos y todo es del productor. En este caso, tampoco podrían ser productores ustedes presentándose porque no están en condiciones frente a la FIP para contratar gente, por ejemplo. Y porque no tienen la experiencia para ser los productores o para la capacidad para conseguir un monto grande que aporte a esa producción. Entonces, es un concurso que ya lo vamos a ver porque tiene condiciones muy particulares, incluso en la contratación de los técnicos y demás, porque es como como si yo les dijera, es una producción aprendizaje, sería la propuesta, ¿no? Y por eso el Inca es productor y por eso el Inca no es que en todos los concursos pone este comité de asesoramiento. En este concurso en particular asesora en estos 3 puntos que son los pilares del cortometraje que ustedes van a realizar, digamos. Comprendiendo lo que decías, hilando con lo que decía Lucho, y las respuestas que dimos respecto de las cosas que son que hacen difícil la elección de un proyecto, que ustedes van a desentrañar haciendo la práctica más cosas seguramente, quizás uno debería obrar al revés, ver al concurso como una oportunidad y tratar de armar el relato más ajustado y acorde para que un jurado, sea cual fuere, viera factible de determinada manera la elección de esa historia, no importa la historia que sea. Obviamente tiene que tener un buen sentido dramático, tiene que ser atractiva, su narración tiene que cerrar, tiene que ser un buen corto, pero necesitan también ofrecer algo que sea fiable, confiable para los jurados. Sí. Después otra pregunta, varias preguntas hacen referencia a cómo puede ser que pidan, por ejemplo, entrevistas al director si uno se presenta con seudónimo. En realidad, la instancia de seudónimo es solo a los efectos de la presentación. Ustedes van a presentar, por un lado, toda la carpeta, toda la propuesta, y por el otro lado, todos los datos del presentante. Y una vez que ganen, eso se cruza, si no, no podrían hacer, cuando se anuncian los ganadores, esos ganadores se plasma en una resolución que firma el presidente del INCA y se publica en boletín oficial para que después ustedes puedan firmar un contrato y recibir los fondos.
Entonces, ni bien está la lista de ganadores, se cruza la presentación que hicieron de la carpeta con la presentación que hicieron de los datos y deja de ser anónimo y se deja de usar seudónimo. Ceci, ya que Sí. estás mencionándolo, ¿podríamos incluir para esta práctica un contrato de historias breves para que los grupos también lo vean? Bueno, sí, podría ser. En general Sí, tiene así- más o menos lo mismo que las bases el contrato. Sí, ¿no? sí, lo En sé. realidad, eso estaba por decir, es exactamente el contrato de cualquiera de los concursos, Sí. es exactamente, se vuelca en un documento esas bases que se transforman en contrato con los datos del ganador y se firma. Es Sí, eso. pero me gustaría que vieran el documento redactado como contrato, porque están viendo como contrato el de tele Ok, y no están viendo como contrato el de historias breves, porque me parece que no resta. dale, ok. Genial. Después varios preguntan respecto a la disponibilidad presupuestaria, el artículo que habla de que la liberación de las sumas está sujeta a disponibilidad presupuestaria. Y entonces varios dicen, ¿y si estamos en la mitad de la producción? ¿Y si se demoran? Y demás. Bueno, a ver, hay varias cosas. Una vez que están los ganadores, digo, a disponibilidad presupuestaria es porque todo organismo del Estado se cubre de cualquier problema que haya a nivel país y que no tengan los fondos en un determinado momento. Ahora bien, una vez que están los ganadores y que se firma el contrato, ese contrato va a una instancia que se llama preventivar. En planificación, un área del INCA que se llama planificación y control, donde se realiza lo que se llama preventivar los fondos. Entonces, de los fondos que el instituto tiene, preventiva, o sea, deja aparte eso que corresponde a ese contrato. Entonces, esos fondos los tiene, si no, directamente no comienzan. Disponibilidad presupuestaria es no comienzan. ¿Sí? Ahora bien, después, las demoras sí pueden existir siempre, y no solo va a depender del INCA, va a depender también de la documentación que ustedes vayan presentando, porque ustedes habrán leído que para cada cuota tienen que cumplir determinados requisitos. Entonces, si alguno de esos requisitos lo presentan mal o no lo presentan, o presentan una parte y omiten otra, eso genera demoras. También puede haber demoras burocráticas, no estoy diciendo que no, suele haber. Pero bueno, digo, esta sería la respuesta a todas esas preguntas que tienen que ver con eso. No sé si alguno de los chicos quiere decir algo más. Sí, Ale. No, esas son las preguntas que recauchutaste vos, Ceci. Yo copié todas de todos los trabajos entregados. Perfecto. No, yo ahora les iba a preguntar a ustedes, porque cosas con las que nos encontramos después, al momento de leer las bases del concurso, si por ejemplo yo les pregunto cuál es el formato de entrega del material que tienen que presentar finalmente, ¿no? Digo, tiene que ser un corto de 14 minutos o la cantidad de minutos que indique. ¿Cuál es el formato en el cual tienen que entregar ese material? Por ejemplo, como una pregunta cualquiera que se me ocurre respecto de las condiciones. Creo que ahí en el trabajo práctico lo que hicimos fue como decir, mirar el anexo 2, ahí está todo. Así, digamos, como que Así. nadie registró cuál es el formato, por ejemplo, de entrega. Como que confiamos en que lo registró el que escribió el anexo 2. Pero sí, no. Del grupo así, de momento, creo que no. A menos que alguien se esté a defender. Un QuickTime, dice Paloma. Nada, o sea, como que vimos que también en el anexo 2 habían diferentes formatos según o sea, porque podía haber desde fílmico, o sea, como que podía haber diferentes opciones, entonces tampoco para ni volver a repetir todo, dijimos, bueno, chequen el anexo 2, pero después también se entregaba ¿cómo es? No, eso me parece que era lo de televisión, se entregaba con un disco duro que después se devolvía, pero eso me parece que era lo de televisión, pero sí,
podía variar según el proyecto, me parecía. Bien, acá para mí lo importante nada más es esto. Analógico Super 1735 superior, 2K en digital. Sí, lo importante acá, y por qué voy a esto, es porque las bases van a establecer las condiciones de producción. Esas condiciones de producción después van a afectar a nuestro diseño de producción. Entonces, toda esta información, si ustedes tienen que hacer, no sé, un finish en un QuickTime, Apple ProRes 1920 x 1080 HD, no es lo mismo si tienen que hacer un DCP 2K o si tienen que presentar para resguardo un LTO. ¿A qué voy con todo esto? Si el finish va a ser un DCP 2K, tal vez condiciona el formato de registro para poder terminar en el formato en el cual tienen que entregar. A su vez afecta a las condiciones de producción. Los procesos de conversión previos a la postproducción. Exactamente. A su vez después, ¿cuál es el delivery de materiales que van a tener que hacer y que van a tener que entregar? Bueno, esos son datos que parecen menores, pero que después afectan a toda la estructura de rodaje y postproducción, ¿sí? Entonces después cuando tienen que establecer cuál es el equipamiento de rodaje o los procesos de postproducción para poder postproducir o finalmente hacer el delivery de materiales, eso va a ir cambiando las tareas, cambiando los procesos, cambiando los proveedores o determinando los proveedores y determinando los costos de producción. Por lo tanto, es importante tener en cuenta, por ejemplo, esos datos, ¿sí? ¿Qué otros datos importantes recabaron de esa lectura que afecten al diseño de producción en este sentido? Digamos, a la planificación, a esta estrategia de materialización. ¿Qué otros datos recabaron como importantes? Que te van a pagar 1.400.000 pesos sería un dato importante porque no son 10 ni son 20. Exactamente, es un dato importantísimo, que es un poco lo que va a delimitar la estructura del proyecto, la infraestructura a la cual te vas a poder enfrentar o vas a poder desplegar. Vas a diseñar dentro de unos límites establecidos por ese premio, que es lo que decía un poco Y las Gaby. cuotas también. Bueno, ¿no? Ese es otro criterio súper importante, que es que esos 1.400.000 no te lo van a dar un día y con eso vos lo vas a administrar. Te lo van a dar en 4 cuotas, por lo tanto vas a tener que organizar los pagos, los costos y las salidas de dinero en función de esa disponibilidad de dinero que vas a tener en función de cuotas. En función de esto que está preguntando Ale, de lo que leyeron, hay una pregunta que también hicieron, una duda, que dicen, ¿no puede haber otro productor? ¿Solamente el Inca? Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿puede haber otro productor? ¿Qué le ofrecerían ustedes a un coproductor? ¿Qué le podrían ofrecer? Cuando las bases dicen, como dijeron ustedes en los trabajos prácticos, que el productor es 100% el Inca. Dividir los gastos, pero si no tenés guita, ¿cómo No, lo vas a hacer? no tenés recupero, Lucho. No es un problema de... ¿Qué le ofreces a cambio? Vos te dan plata para tu cortometraje. ¿Qué le ofreces a cambio? Fama. Sí, muy bien. Un abrazo. Sí. Fama está bien, fama está bien. Fama me gusta, digamos. Bueno, Claro. hay que ver qué nivel de fama le puedes ofrecer, digamos, con un corto. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, es una producción cinematográfica. No sé si vieron Ozark. Si vieron Ozark, podrían ofrecerle algo. Tal cual. No, a ver, yo lo que quería aclarar es, ustedes no van a poder tener otro productor porque no le pueden ofrecer ni un porcentaje ni nada a cambio en este cortometraje, en el cual tampoco va a haber recupero porque no va a haber estreno comercial. Lo que sí pueden conseguir son aportes, eso siempre. Si van a filmar en un municipio y pueden presentar el proyecto y a lo mejor el municipio les da movilidad o les da una parte del alojamiento o consiguen que les corten las calles si los permisos son gratuitos, no sé. Digo, sí pueden conseguir, y pueden conseguir canjes. Lo que no pueden ofrecer es una coproducción.
alguien que les dé plata a cambio de algo. Sí, aparte de lo que dice Nahuel, que hay fondos municipales para artes también, que es cierto, hay interés en municipios en que efectivamente lleves un rodaje a su municipio, que muestres las locaciones de su municipio. Entonces puede haber un interés concreto, real, no solo de un municipio, depende del tema que estés tratando, puede ser un aportante del sector privado también. Hay que verlo. Sí, y lo de no, dale, Gaby, perdón. No, era eso. No, y lo de la fama, que parece un chiste, si sos una productora de publicidad y estás inmersa en el mundo de la publicidad y de alguna forma querés salir al mundo narrativo, tal vez participar de unas historias breves aportando parte de los recursos con los que cuenta la productora, es una posibilidad. La cosa es que no va a poder ser, como dice Ceci, coproductor. No va a haber unas ganancias sobre la cual participar, sino el hecho de tener tal vez una primera producción narrativa cinematográfica a través de esta estructura o participando de este corto. Pero no va a haber una comercialización posterior de ese cortometraje. Cuando hablábamos de tomar lo de la clase, voy a bajar un poco en la presentación, si la tienen mentalmente. Recuerdan que antes de ponernos a plantear el específico del producto en ese triángulo entre las condiciones específicas, el tiempo y la cantidad de recursos invertidos, hablamos que hay un diseño de objetivos, que hay una enunciación de objetivos. Y lo que acaba de decir Ale es una estrategia muy válida. Siempre doy el mismo ejemplo de la productora de Marcelo Tinelli, cuando pasó de ser simplemente un señor que hacía un entretenimiento burdo para las capas populares de la población, a ser confiable en la producción de ficción. Eso pasó con una serie que se llamó... Sol Negro. Ocupas, gracias. Ocupas. Ocupas no fue un proyecto que generara ganancia. Recuperó el costo en la tercera pasada que se hizo en América. Tuvo 2 pasadas en Canal 7 y una tercera en América. Recién ahí recuperó el costo. Pero le permitió a la productora Ideas del Sur, que era la productora que tenía en aquel momento Marcelo Tinelli, mostrarse confiable para el resto del sector audiovisual como productor de calidad y como productor de ficción. 2 cosas que no era visto por el sector. Tanto es así que Tinelli empezó a ser entrevistado en diarios serios como La Nación, hablando sobre los intereses de producir contenido de calidad y de ficción. 6 meses antes era ese muchacho que se comía 3 alfajores en un solo bocado y nadie le daba 2 pesos por él. Entonces, ganar un concurso de estas características puede tener el objetivo que dijo Ale. Y tantos otros proyectos pueden tener objetivos de instalación, como hace un rato en la parte teórica decíamos, perder plata puede ser un objetivo en una instancia cuando lo que estamos buscando, en términos de objetivo, es un espacio de dominancia del mercado. Bien. Sí. Pero lo importante a todo esto es volver a destacar lo que dijo Ceci, digo, que no hay una instancia de comercialización, por lo tanto, lo que no se puede ofrecer es una participación en alguna especie de plan de negocio, digamos, como que esa es la parte que no existe, digamos, en historias breves. Y por eso no tenemos participación ni derecho de explotación específica del contenido en sí. Lo pongo en los términos que surgieron cuando lo veíamos, era como, puede venir una tía que tiene muchas ganas de ayudarte, Pedrito, y te pone, no sé, saca un baúl lleno de lingotes de oro y te ayuda, digamos, o el Inca te lo prohíbe, la tía no va a ganar nada, ¿todo bien? Sí, claro, todo bien. Nadie te lo va a prohibir. Está yendo a pérdida. Digo, es un aporte que está haciendo a pérdida económica, digamos. Puede ser que tenga otro tipo de ganancias como las que hablábamos recién. Y tu tía se convierta en una gran productora de cinearte o en una gran mecenas de cinearte y de repente la vengan a buscar para
Hola tía, es una cineasta frustrada y encontró en vos la posibilidad de canalizar todo el dinero que hizo en la ¿Para qué actividad tenemos un agropecuaria. De vuelta. Y una última pregunta respecto de las condiciones, que tal vez como lo más trascendente, que es tal vez el finish, tal vez el monto de dinero, o sea, el costo total del presupuesto, la forma en la que se libera. ¿Cuál es otra de las condiciones importantísimas que emergen de las bases de historias breves? Básicas, determinantes, que van a condicionar nuestra estrategia de producción, materialización. Chan. Ahí lo dijeron por chat. Ah, ok, perfecto, Lali. El tiempo, ¿sí? El tiempo es la otra variable determinante de cualquier diseño de producción y en este caso está bastante claro. Si bien pueden parecer tiempos amplios, están fuertemente determinados, ¿sí? ¿Alguien lo tiene muy rápidamente presente y ya liberó? ¿Cuáles son los tiempos que propone? Quiero recordar que eran 9 meses. 9 meses a partir de qué? Digo, hay que empezar a identificar. De la primera cuota. De que te De dan que te el primer. liberan la primera cuota, ¿sí? Entonces, se libera la primera cuota y ahí te van a mandar un mail o te van a notificar diciéndote, bueno, se acreditó la primera cuota, a partir de acá tenés 9 meses para entregar el material, la fecha de entrega es esa, ¿sí? Entonces, a partir de la fecha de entrega, vos vas a armar tu plan de trabajo con el objetivo de llegar a tener el producto terminado en el finish que te han pedido esa fecha. ¿Sí? Y también desde que quedás como ganador, tenés, me parece, un tiempo para empezar. No me acuerdo exactamente, pero había una fecha antes de esa primera cuota de comenzar. Creo que son 3 meses, si no me equivoco. Vos tenés como 3 meses para declarar inicio de rodaje, porque supuestamente eso va a quedar en tus manos. No, declarar inicio de rodaje no, sino para firmar el contrato, ¿no? Una vez que se declara para firmar el contrato o para pedir la primera cuota. Bueno, dice muy claramente qué es lo que tenés en mente. Sí, para firmar el contrato, aclara Lali. Sí, para firmar el contrato. Ahí tengan en cuenta que muchas veces, digo, se declaran los ganadores y difícilmente en 3 meses estén firmando contrato. Digo, muchas veces no pasa. Mismo ahora, los últimos ganadores, está bien que se cruzó la pandemia en medio, todavía no han firmado, creo que no han firmado el contrato, si yo no me equivoco, pero bueno, también se cruzó la pandemia, ¿no? Pero bueno. Igual es bueno esto que estamos mencionando para que revisen cuando lean los apuntes de plan de rodaje, cronograma, etcétera. Tengan en cuenta que de lo que estamos hablando, estos grandes términos, o sea, 9 meses, 3 meses para firmar el contrato, ese grupo de grandes términos delimitan en principio no un plan de rodaje, sino un cronograma, algo que nos va a dar una idea general de cuánto tiempo van a durar las etapas, en este caso para historias breves y 9 meses, pero un cronograma para una serie de ficción en televisión también nos va a dar una idea de los tiempos generales. Después vamos a hacer un plan pormenorizado de todas las actividades que vamos a realizar hasta la entrega final del material que necesitemos. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de cronograma, el concepto, el uso de la palabra cronograma tiene que ver con esto, con entender los grandes tiempos. Sí, y tener en cuenta que esta información, o sea, como decía Gabriel, nosotros para armar nuestro diseño de producción, nuestra carpeta de proyecto, vamos a armar un plan de rodaje, un cronograma de producción, desglose de necesidades, un desglose de tareas y procesos, un presupuesto, un plan financiero. Bueno, todos esos documentos que vamos a desarrollar van a estar condicionados por las bases de historias breves. Por lo tanto, este documento que hicieron ahora lo van a revisitar una y otra vez, una y otra vez. Por eso está bueno que sea lo más didáctico posible, porque es el documento de consulta. En vez de ir a la resolución una y otra vez, van a ir a su propio documento una y otra vez, ¿sí? Pero es una herramienta con la cual van a trabajar durante todo el cuatrimestre. Un segundito, aprovecho para repasar 5 minutos
la presentación que tenían que ver para hoy y entrar en esto que acabas de decir vos. ¿Puede ser? Antes de que pasemos al contrato. Lo tengo acá preparado. ¿Ustedes están viendo acá la presentación? Sí, sí. Vacía, pero sí. O sea, en blanco, pero sí. Sí. Bueno, recuerdan primero que nosotros les explicamos que un desarrollo no es lineal. Si bien acá hacemos un orden que incluye los distintos pasos de la producción audiovisual, los planteamos en una primera fantasía así, linealmente, porque es con el esquema mental que ustedes ingresan a la materia. Generalmente piensan esto: desarrollo, producción, venta, punto. Y de ahí que nosotros pasamos a este esquema diferente, ¿no? Voy a pasarlo muy rápido, si alguien quiere hacer alguna pregunta muy particular, pero yo supongo que todos ya lo vieron. Quiero pasar básicamente a lo que acaba de describir Ale, que es que más allá de los distintos relatos o de las distintas partes que tiene el mercado o el sector, cuando tenemos lo que entendemos como una oportunidad, por ejemplo, esta presentación a historias breves para ustedes que son iniciados, es algo que está en esta parte, son políticas del sector, fomento, en este caso políticas del sector local. Hay fomento en la Argentina, ¿sí? Incentivos a la producción es parte de las políticas del sector local, ¿está bien? Nuestro contexto, no es el mismo contexto que en Perú, está bien que no tienen fomento. Bien. Vuelvo. Voy a ir aquí, espérenme. Bien. El desarrollo focalizado es esto que acabábamos de hablar. Fíjense, planteamos objetivos, que recién hablamos, y hacemos especificaciones técnicas, quiero decir, volcamos estos objetivos a un documento de proyecto. ¿Qué queremos hacer? Y esto es lo que, de alguna manera, acaba de decir Ale, siempre vamos a documentar los proyectos. Y no importa, van a ver que quienes practiquen con un proyecto de televisión, se van a encontrar también con la realización de otra forma de documentos, pero documentos que nos permitan entender cuáles son los presupuestos, cuál es la descripción del proyecto, qué planes de trabajo tenemos. Y ese proceso de revisitar, en este caso los contratos es contra el Inca, pero si estuviéramos hablando de un desarrollo contra una OTT, seríamos contratos que estamos revisando contra la OTT. Fíjense que hay unas flechas que dicen modifica, negociación, modifica. Esa rueda es la que determina cuándo tendremos el proyecto como un proyecto factible de ser realizado. Ese camino de ir y venir y modificar. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Eso es lo que vamos a hacer, este proceso de entender el límite, que es lo que estamos haciendo ahora, en este preciso momento, y diseñar, revisitando y modificando, es lo que vamos a hacer en la práctica propiamente dicha de este cuatrimestre en cada uno de los equipos.